11:40 y ya estamos en contacto con Guillermo Andró. Guillermo, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buen programa, te felicito. Bueno, muchas gracias. Hacemos lo que podemos, Guillermo. Mira, hay una pregunta que lógicamente yo diría que desvela a los argentinos, porque desde que yo era niño, que hace mucho tiempo, muchas décadas atrás yo era un niño, lo fui. Cuando los niños éramos reyes. Sí, ya lo creo, ciertamente que éramos privilegiados en otro país, ¿verdad? Mirá vos ahora. Bueno, se empezó o ya estaba desatado un proceso inflacionario que yo te voy a dar, como vos sos ingeniero, vas a entenderme. Yo hace, no sé, un año atrás hice el cálculo de lo que era el número final de la inflación entre 1960 y ponele 2020 o algo por el estilo, y ese número me daba que era 3 veces mayor a la distancia entre la Tierra y el Sol medida en milímetros. Es decir, que estábamos hablando de una cifra absolutamente descomunal. La inflación vuelve sobre nosotros ahora a un ritmo que se va acelerando. Cristina terminó con un promedio, digámoslo, redondeando del 25%. Macri terminó redondeando con el 50%. Alberto ya parece que marcha al 75%. Y, sin embargo, vos decís que se puede detener la inflación y aumentando inmediatamente el poder de compra del salario y las jubilaciones. Esto es una noticia, es un haz de luz en medio de la oscuridad. ¿Por qué no nos explicás a qué te referís cuando decís esto? Bueno, muy bien. Mira, ahora se está hablando precisamente, porque digamos lo que es la verdad, la inflación es un fenómeno inducido para generar lo que Noemí Klein llama la doctrina del shock, para imponer un sistema. Ya lo decía Perón, muchachos, cuídense que van a venir, le van a meter inflación para hacer con ustedes lo que quieran, ¿no? Así es. O sea, Perón tenía ya claramente esta visión. Entonces, es un efecto deseado y buscado. ¿Para qué? Para debilitar a los pueblos y gracias a la doctrina del shock, bueno, ahora se está preparando la dolarización del país, ¿te das cuenta? Uh-huh. Te socavo, te destruyo, te aniquilo a través de la moneda moralmente, hasta que vos decidas aceptar el dólar, como ya están preparados todos los agentes económicos para dolarizar la Argentina, porque vos sabés que, como decía el barón de Rothschild, dame el manejo de la moneda y no importará quién haga las leyes. Bueno, a esta gente no le interesa quién haga las leyes, porque las leyes las hacen ellos mismos, y todos estos agentes económicos y políticos lo que hacen es cumplir con ellas. Acá lo importante es por qué no se recurre a la historia. ¿Qué pasó en el 2002? Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó? Que se había emitido terriblemente y el dólar se disparó de 1 a 4. ¿Y por qué no hubo inflación? Porque Prat Gai bajó la tasa de interés del 120% al 0,75 en un día, que es lo que deberíamos hacer mañana. Lo que está generando la brutal inflación es la tasa de interés que aplica el Banco Central por orden primero de Milei y ahora por orden del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque Milei era el que, vos sabés que es titular de teoría monetaria. Sí. Entonces, fue el que primero lo barrieron a Prat Gai. ¿Para qué? Para que el sistema financiero pueda volver a brillar. Entonces vino este chico Redrado y a través de las levas puso a funcionar la bola de nieve, ¿no? Pero en ese momento no era tan grave. Pero después, lamentablemente, se muere Néstor y aparece este chico, Kichilov, que le llena la oreja a Cristina y le dice, mira, un poco de inflación viene bien. En un país de borrachos que desayunes con alcohol, ¿viste? Entonces, lógicamente, y todo tiene un efecto positivo en la primera etapa, ¿te das cuenta? Sí. Y entonces en la primera etapa, bueno, pudo terminar su mandato y fue reelecta, pero en la segunda etapa fue un desastre. Entonces todo esto está dirigido, perfectamente diseñado.
y nadie quiere recurrir a las experiencias que tuvimos en el 2002 para bajar la inflación automáticamente, como lo hizo Paraguay y como lo hizo después Bolivia. Bolivia tenía el mismo problema, por eso ahora yo esto lo discuto con los economistas peronistas y me dicen, no se pueden, pero ustedes son unos sumisos al Fondo Monetario, ¿no te das cuenta que el Fondo Monetario lo que quiere es, te hace firmar un plan hiperinflacionario para que entres en espiral inflacionaria y para entrar con el segundo plano, que es la dolarización? Porque con la crisis que tiene el dólar, lo que están necesitando es que, como el dólar está perdiendo medio mundo a través de este fenómeno de fin de la globalización, quieren ver si se pueden extender y abarcar a la Argentina y desde la Argentina después al resto de los países de América Latina. Yo creo que no lo van a lograr, pero ya tienen sus agentes políticos, como es Milei, la Bullrich, como es Mauricio Macri, todos muy interesados en que se dolaricen. Y no sé si viste el último programa de Fantino, donde Milei dice, ya tengo la plata, un fondo de inversión me pone los 10.000 millones de dólares para dolarizar mañana mismo. ¿Te das cuenta? Sí, o sea, claro. La misma banca financiera internacional que le obliga a la Argentina a mantener esta tasa de interés positiva por arriba de la inflación, que te genera que te mete en espiral inflacionaria, es la que le dice, bueno, ahora la plata te la presto yo, te la doy yo, Milei, y hace la dolarización. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué la dirigencia argentina no ve el cinismo, o no sé cómo llamarle, hipocresía, mala fe, no sé cómo llamarle, del Fondo Monetario Internacional que te dice, el Fondo Monetario te dice, la prioridad es bajar la inflación, pero ustedes suban la tasa de interés, ustedes devalúen cada vez más rápido? Me puedes decir, pero esto es un cinismo... Cuando ellos hacen exactamente lo contrario, porque ellos dicen, hagan esterilización monetaria, pongan la tasa de interés por encima de la inflación, y ellos tienen una tasa del 9%, ¿por qué no la ponen al 10%? ¿Sabes por qué no la ponen? Porque automáticamente se declara la guerra civil en Estados Unidos, por la debacle que le produce. Y si mañana es cierto que aumentan 0,75, o sea, 75 puntos básicos la tasa, bueno, el servicio de la deuda privada y pública se triplica. Así que aquel que había comprado una casa, porque los intereses, la cuota que estoy pagando es igual al alquiler, ahora se le transforma en 3 veces el alquiler. Por lo tanto, mirá, yo tengo un amigo, una amiga que está trabajando en el Fondo Monetario y se compró un departamento de $600.000, puso $100.000. Y yo le decía al padre, pero le está cayendo en una trampa. ¿Por qué? Dice, no, porque lo que paga de cuota de crédito es lo mismo que el alquiler y de paso se hace dueña. Ese razonamiento es lógico y está bueno. Sí. Pero ¿qué pasó? Ahora le aumentaron 75 puntos básicos hace 3 meses y ahora otros 75. Entonces a la tipa se le duplicó el servicio de esa deuda, ¿te das cuenta? Y sigue ganando el mismo sueldo. Pero ¿cuál es el problema? Que entonces ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Ese departamento que compró, puso $150.000 y le dieron un crédito por $450.000, ya está valiendo $450.000. O sea, la plata que debe. Y la que puso, la perdiste, plata, porque ahora, ¿entendés lo que te digo? Sí. Esto es lo que pasó en 2018, en el 2008. Claro. Con gente que había comprado casa, que subió la tasa de interés y se acabó el negocio y se vino la debate. Bueno, está empezando a aparecer esto. O sea que la tipa compró un departamento que debe valer $150.000 en $600.000. Puso 150 y ahora debe 400. Esto es lo que hacen con los particulares y con los países como nosotros que le hacemos caso a el Fondo Monetario. Que el Fondo Monetario son combatientes enemigos. Le dan plata a la Argentina para corromper a nuestra dirigencia política, que es la más corrupta que hay. En eso Milei tiene razón, pero del cual Milei forma parte. ¿Entendés? Sí, claro. Porque él está servido por el Fondo Monetario. Él dice, no, hay que hacer un esfuerzo, dice la Bullrich. Y no, el esfuerzo lo tienen que hacer los apropiadores de la renta pública y la tasa de interés. Los que se apropian a través de la tasa de interés le siguen robando a los pobres. Y esto lo dijo Fernández cuando asumió. La plata de las letras va a ir para la gente, para los jubilados. Sí. Y sigue pagando tasas astronómicas y es lo que lo tiene groggy y knockout y no sabe qué hacer.
Bueno, lo que hay que hacer es bajar la tasa de interés drásticamente. Por eso apareció este hombre, pues yo me peleo mal con los dirigentes peronistas, ¿viste? Con los economistas peronistas. Sí. Pues el dirigente peronista no sabe nada de todo esto, ¿viste? Pero el economista peronista, formado en la economía neoclásica, creo, o sea, acá fue reemplazado la economía política o la ciencia económica por la economía financiera. Por eso el programa, ¿qué hacemos con los pesos? ¿Qué hablan? Poner acá, poner allá, me tomo la ganancia de acá, pero y de trabajar y producir, no, eso ni hablar. Sí, ¿Te das claro. cuenta? Sí, Todo es timba financiera, ¿te das cuenta? Entonces ahora la timba financiera nos ha traído hasta este lugar, de la mano de los peronistas. Y los peronistas se miran unos a otros y no saben qué hacer porque claro, yo de economía no sé nada. Para mí la política es otra cosa. ¿Qué es la política para el peronismo? La rosca, juntarse, vení vos, dame de acá, qué sé yo. Por eso ahora están peleando todo contra todo. Parece que el pibe Kirchner se peleó con el enano Kicillof, porque claro, se dieron cuenta que cayeron en una trampa mortal y los va a arrastrar a todos. Claro. Bueno, pero ¿qué es lo más importante que yo te quiero comunicar? Que en estas peleas, en los debates en el Instituto Gesell y todo esto, que yo les digo, muchachos, esto está por estallar, ¿o no se dan cuenta que esto termina con violencia en las calles? Ustedes hablando boludeces, acá hay que tratar las dos patas de Silvio Gesell, el libre tierra, o sea, el sistema rentístico de la Constitución, o sea, la reforma impositiva, y la reforma monetaria y financiera. No, de eso no toquemos nada, no toquemos el tema porque eso molesta. ¿A quién? A la élite molesta. Pero bueno, no podés permitir que los que no hacen nada se apropien de todo y los que trabajan y producen se empobrezcan de esta forma. Así ¿Entendés? es. Sí, claro, se alteran, se altera el orden natural. Mirá, yo tengo mi hija, se fue a Australia, ¿viste? Y se fue a Australia y está ganando $4.000 la quincena, $4.000 australianos, que son $3.200 estadounidenses. Mi otra hija que trabaja en IPF dice, papá, yo para ganar lo que gana Sol en un mes, tengo que laburar un año acá. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Y mi otro hijo que está en España dice, yo tengo que laburar 6 meses para ganar lo que... ¿Y por qué Australia tiene esto? Porque Australia copió de la Constitución argentina su sistema económico y rentístico. Y entonces, la propiedad privada está en el fruto del trabajo. O sea, el trabajo no puede ser atacado con impuestos. Cuando vos no atacás al trabajo con impuestos, se produce un aumento del triple del poder adquisitivo del salario, que es lo que yo vengo bregando hace tanto tiempo. Lo que hizo grande a la Argentina fue el sistema rentístico en la Constitución, o sea, el derecho enfiteútico de la Revolución de Mayo, que por supuesto tuvo un grupo enfrente que fue Mitre, Sarmiento y compañía, que trató de imponer el régimen de impuestos y finalmente vencieron. ¿Cómo vencieron? A través de los golpes de Estado ligados a la oligarquía parásita, porque David Ricardo dice, debemos eliminar la oligarquía parásita británica, porque es un freno al desarrollo industrial inglés. Y en países como la Argentina, lo dice así, debemos imponer una oligarquía parásita que se apropie de la renta pública para frenar el desarrollo industrial de Argentina. Por eso Winston Churchill decía, debemos atacar a la Argentina, porque si Argentina se termina su proceso industrializador, va a arrastrar atrás de sí a toda América Latina. ¿Te das cuenta? Claro. Bueno, y esto pasó en el 76, terminó de pasar con esa demostración que dijiste vos, que lo que era el conurbano bonaerense lleno de fábricas, y cuando vino el 72 se impuso el IVA, se eliminaron las rentas, todo en un proceso que la gente común no se dio cuenta y que generó la violencia brutal de una cantidad de chicos que se vieron arrastrados a una situación porque los padres habían invertido todo y le cambiaron las reglas de juego y salieron a armarse para tratar de combatir esto. Y ahí empieza la debacle, ¿entendés? Sí, claro. Todo digitado desde Inglaterra y de Estados Unidos, ¿viste? Todo un proceso, porque esto los economistas clásicos judíos y británicos e ingleses lo conocen muy bien, por eso tomaron el sistema fiscal como un arma de guerra. En nuestros países, en los países del Commonwealth, pongamos el sistema rentístico de la Constitución argentina. Y en los países que queremos someter y humillar y utilizarlo, hagamos que lo eliminen y que pongan un régimen de impuesto al que trabaja y produce. Entonces hoy el peronismo
ataca con 160 impuestos al que trabaja y produce y con una tasa de interés del 60%. ¿Sabés a dónde va a parar la tasa de interés y los impuestos? Sí. A la mercadería, al producto final, Sí, al claro, precio. ¿no? Esto, Y entonces, sí. después se asombran por la inflación que tenemos. Pero papá, si la estás generando vos a través de la tasa de interés y subiste 19 impuestos en 19 meses. O sea, un enemigo no Sí. puede hacerle más daño a la Argentina. Así, Y sí. para eso fue puesto este chico Guzmán, que no tiene ni idea de nada, un procrastinador, y dice, vos hacete el loquito, andá a hablar en contra del fondo, y el último día, en el cierre, venís y firmás. Punto. Entonces, esto es todo un engaño que tiene al Fondo Monetario. Ya ves, porque vos hablaste hoy de esta chica, esa mujer, la generala Laura Richardson, creo que se llama. Sí, del Comando Bueno, Sur de los Estados Unidos. sí, ¿qué vino a decir? Y pero acá hay mucha materia prima. Uh-huh. Está el litio, está la tierra rara, está la soja, está todo lo que tienen ustedes, todo lo que necesitamos. Pero acá hay un problema, la democracia. Con la democracia no podemos funcionar. Fíjate vos lo que dice esta tipa, porque para todos estos tipos, todos estos neoliberales, toda la economía neoclásica, claro, el enemigo es la democracia. ¿Por qué? Porque es el pueblo que es el humillado. Así es. Ellos ganan a dos manos sin hacer absolutamente nada. Y es muy Guillermo, importante que se da en este contexto que la Nata ayer, el domingo, mostró lo que pasó en Catamarca con el litio. uh-huh. O sea, te ponen al gobernador y lo que vale $45.000 la tonelada, ellos lo venden a 6 y hacen un negocio bárbaro. Y eso Tremendo. es lo que quieren venir, a continuar el saqueo que han hecho siempre. Te quiero consultar lo siguiente, volviendo un poquito para atrás, pero yo siempre observé, porque felizmente está documentado, que una forma de destruir a una nación es poner, por ejemplo, un dólar muy barato. Si vos pones el dólar barato, lo que te ocurre es que todas tus industrias pierden competitividad y son aplastadas, lógicamente, por industrias extranjeras. A diferencia de lo que decía la propaganda de Martínez de Oz, cuando decía que en favor del consumidor íbamos a importar sillas o lo que fuera, en realidad eso lo que implicaba era una transferencia de recursos de la Argentina al extranjero. Estábamos fomentando el trabajo en otros países y destruyendo el trabajo local. Yo creo que es uno de los errores de Kicillof, de Berbisky y de Cristina Kirchner y de tantos otros que creen que el dólar barato es bueno y el dólar barato es un desastre. Pero aún más desastre... Pero ¿qué pasa? Que tiene un efecto primero buenísimo. ¿Cuántos argentinos fueron a Rusia? Claro. 60.000. Y desde Rusia se produjo la devaluación y le decían, baja el dólar, la puta que te parió. Claro, es que se fueron a gastar la guita que acá no se la podían gastar. Así es. Yo me tuve que tuve que cambiar el lavarropa y la heladera. En ese momento, tenía un lavarropa que tenía 30 años, bueno. Y entonces mi mujer, vamos a comprar un Samsung, mirá qué lindo, pero negra, esto está hecho a 30.000 kilómetros de acá, 25.000 kilómetros, coreano. No, porque es lo mismo, mirá todo lo que tiene, pero esto se te rompe algo y no te sirve más después, porque los tiempos cambian. Bueno, pasaron solamente 4 años, ¿y qué pasó? Se me detonó el lavarropa. ¿Y qué pasó? No tiene arreglo. ¿Entendés? Entonces puse el eslabón de lujo, compraron en la Argentina, lo enchufé y estoy andando con ese, que tiene 30 años. ¿Entendés? Sí. Bueno, así es como te destruyen la industria. Así totalmente. Ahora sí, si acá se dolarizara, lo que yo creo que alguna gente no ve, es que vos al tener la misma moneda que los Estados Unidos, tu sistema productivo va a competir con el sistema productivo de los Estados Unidos. Y lógicamente que los desequilibrios son de tal magnitud que nos van a pasar por arriba y nos van a dejar nada más que como proveedores de materias primas. Vos sentís... Ya te lo dijo David Ricardo en 1815. Claro. Dice, serán proveedores de materias primas que cambiaremos por nuestra manufactura generando el máximo beneficio para los ingleses. Claro. ¿Verdad? Ahora y vos, eso es lo que sigue vigente. Ahora la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Vos sentís que la clase trabajadora, la CGT, la CTA, etcétera, y la burguesía nativa, que está agrupada en pymes, pero también en la Unión Industrial Argentina o en la Asociación Empresaria Argentina, etcétera,
¿Tienen conciencia de que una dolarización sería una verdadera catástrofe productiva para el país? Mira, no tienen ni idea de nada, porque acá, ya te digo, no son un problema los políticos, que no, por supuesto no saben nada y dicen, bueno, discutirlo. Yo fui a la CGT, digo, pero muchachos, ¿ustedes no se dan cuenta que están atacando con 160 impuestos al que trabaja y produce? Y lo hacen en defensa de los trabajadores. Sí, están locos, y me miraban atravesado, y digo, pero esto hay que debatirlo. Bueno, y entonces le explicaba el sistema de rentas que triplica el poder de compra del salario, generando una revolución industrial, como la que tuvimos en tiempo de Perón. En tiempo de Perón hubo un ingrediente negativo. ¿Por qué? Porque el mismo efecto que logra el sistema rentístico, Perón lo logró a través de la ley de alquileres. Y en un primer momento fue un alivio espectacular para la gente, porque claro, les bajó los salarios y Perón generó inflación, pero después fue un desastre, ¿viste? Por eso termina perdiendo. Pero el efecto es el mismo, nada más que uno a través de un sistema sano, como es el sistema rentístico, y que por supuesto tiene a toda la oligarquía que no trabaja ni produce ni nada, que se apropia de esa renta que es pública, según la economía clásica, según la Biblia, según el cristianismo, según la Revolución de Mayo, según la Constitución argentina. Sin embargo, se la desconoce en ambientes académicos. Las consecuencias económicas, políticas y sociales son antagónicas. Y cuando vos triplicás el poder de compra del salario, terminó la trata de personas, terminaron todos los vicios y todas las desgracias humanas que nos están afectando tan violentamente. Porque te quiero recordar que, para que veas cómo la lucha continúa, Argentina, según Charly García, es el país de la libertad, ¿no? Sí. Entonces los jesuitas acá liberaron y generaron las misiones jesuíticas, y sus instrumentos musicales sonaban en Europa. Entonces, cuando en 1770 viene a cerrarlo, el ex jesuita que viene a cerrarlo dice, bueno, una carta dirigida al Papa, hemos liberado a los guaraníes para que puedan ser esclavizados por españoles y portugueses. Qué bárbaro. Bueno, no, borrá. Y entonces lo mejora, esto está en el inicio de la película La Misión, tal cual. Bueno, hoy tenemos un nuevo liberal, pero acá fue la asamblea del año 13, fue la que decretó la libertad de vientre, casi 50, 60 años antes que en Estados Unidos. Ahora, vos tenés una nueva camada de políticos que en nombre de la libertad dice, tenemos la libertad de vender nuestros hijos. ¿Y por qué no? Yo soy libre de vender a mis hijos. Yo soy libre de vender un riñón. ¿Y por qué no? ¿Qué tiene de malo? Soy libre de prostituirme. No, flaco. Por supuesto que la persona se va a prostituir antes de dejar morir a su hija. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Pero esto es Javier Milei y toda esta manga de delincuentes que se apropian de los medios de comunicación y están permanentemente todo el día hablando y adoctrinando a la gente, que eso es la libertad. ¿Te das cuenta? Todo el día. Y entre Esper, Milei, el Tetaz y López Murphy no se le cae una sola idea. No son capaces de decir cómo se soluciona esto que no sea dolarizando. Pero ¿cómo? Las ciencias morales, que son la economía y el derecho, se basan en la historia. Y como no querés analizar la historia, no querés analizar... Por eso yo, hace tiempo cuando fui a Bolivia, soy amigo del director de IPF Bolivia, ¿no? Y decía, ¿cómo quisiera tener un presidente como Evo Morales? ¿Qué fue lo que hizo Evo Morales? Flaco, no quiero un economista en el Banco Central. Vamos a poner un no economista no vinculado al Fondo Monetario. Listo. No tienen inflación hoy. No porque tienen todo inflación. Es muy simple. Lo que pasa es que cuando vos la ves bajo la óptica que te mete en la economía neoclásica, en la facultad de Derecho y los instantes neoliberales, empezás a pensar como Milei. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Y Milei, que es un adoctrinador de jóvenes, y a los jóvenes los engaña. Mirá lo que hicieron con el Bitcoin. Hubo chicos que a la abuela le hicieron vender la casa para comprar Bitcoin. ¿Te das cuenta? Todo entusiasmado. Mirá lo que es hacer guita sin nada. Y ahora el pibe se quiere suicidar. Que Sí, fue lo que pasó con... Bueno. Vos sabés que yo, acá hemos entrevistado, ahora hace un rato largo que no lo hacemos, pero lo hemos entrevistado varias veces a Walter Graciano, Sí. y él comenta en uno de sus libros cómo en un momento descubre que todo lo que le habían enseñado era mentira. Total. Lo dice con mucha claridad. Él dice que fue a ver la película Una mente brillante con John Nash.
la vida de John Nash, el que prácticamente desarrolla matemáticamente la teoría de los juegos, etcétera, y encuentra con que en una parte de la película Nash le dice: nosotros hemos rebatido las teorías de Smith, de que la competencia, etcétera, ¿no? Y entonces él pensó que era o era el director que le había puesto esas palabras en boca de Nash, o era cierto, y después hace toda una investigación y llega a la conclusión de que era cierto, y entonces se pregunta por qué nos enseñaron todo eso. ¿Por qué nos enseñaron tantas falacias? Y encuentra que le enseñaron tantas falacias porque hay universidades financiadas por el capital financiero y el capital hidrocarburífero, el petróleo. Totalmente es así. Para enseñar mentiras. Para enseñar mentiras, esto es la economía neoclásica. ¿Qué es la economía? Por eso yo a Mario Buque le digo: Mario, ¿por qué no habla boludeces respecto al psicoanálisis? Vos, ¿por qué no tratás el tema del positivismo jurídico, que es esta idea que cualquier cosa puede ser ley o puede ser verdad según la dirección del viento? No. Y sobre la economía neoclásica, me dice: tenés razón, sacó 2 libros, o sea, inició el debate sobre lo anticientífico de la economía neoclásica, que se enseña y está en la mente y el corazón de todos nuestros economistas. Por eso todos nuestros economistas son un peligro para la paz y el progreso. Por eso no ha triunfado ni uno solo y no va a triunfar. Y por eso es que nosotros pedimos la revalidación de todos los títulos. Flaco, hasta que vos sos economista, lo que sea, bueno, no sos más economista, hasta que no des una materia y reconozcas con claridad las consecuencias económicas, políticas y sociales del sistema fiscal, que es bíblico, de rentas a la tierra, de la Constitución argentina y de la economía clásica, no recuperás el título. Y abrirle los ojos a esta gente, y obligarlos a abrirle los ojos, porque son un peligro público, y así los engañan. ¿Y quién es el que los engaña? Los judíos. David Ricardo era judío, y este otro hombre, Milton Friedman, que es el pope de Milley, lo dice con todo lo que escribió. Nunca escribió sobre el sistema fiscal, que es la fuente del derecho. Y entonces yo, no sé si viste el video que le hice a Milei en el Congreso de Escuela Austríaca en Rosario, que se llama Otro peligroso ignorante, Javier Milei. Y entonces le pregunto si sabe cuáles son las consecuencias, y le digo: mirá Milton Friedman. Milton Friedman solo en sus conferencias decía estas cosas, y las decía con cuidado, decía: uy, mirando para el costado, Rose me va a matar, pero el mejor impuesto es el impuesto a la tierra de Henry George, que es el sistema rentístico de la Constitución argentina. Que es anterior a Henry George. ¿Qué? Que es anterior a Henry George. Bueno, no, son más o menos coetáneos, pero anterior es la doctrina, ¿viste? Los fisiócratas, todo eso que ya está claro, a la salida del pueblo judío ya estaba claro. Por eso San Agustín llama a los judíos fósiles vivientes, porque trajeron, se habían liberado de los egipcios, de los impuestos del faraón, pero se sumieron a los impuestos del César. ¿Por qué? Y porque era como la oligarquía argentina, había una oligarquía. Como dijo David Ricardo, creamos una oligarquía parásita, y entonces todos los parásitos son esos fariseos que se apropiaban de la renta pública, haciendo un enorme negocio y esclavizando al pueblo judío, o sea, a sus propios compatriotas. Y eso sigue en los ambientes académicos funcionando así. Y nadie se anima a hablar de esto, porque vos vas a ambientes académicos: no hables de esto, no hables del otro, porque hay que hablar de lo que agrada, y al sistema financiero no le gusta que lo de Chávez, ¿te das cuenta? Entonces no hables de eso. Claro. Hacé como Milei. Ahora Estate a favor del orden fiscal financiero internacional que te pone en todos los medios que manejan ellos. ¿Te das cuenta? Todos los medios son manejados por ellos. Por eso Milei está. Milei, Esther y Cetás y López Murphy. Y flaco, ¿la propuesta dónde está? ¿Cuál es la propuesta financiera de Milei? ¿Cuál es la propuesta fiscal de Milei? ¿Cuál es la propuesta? No tienen ninguna propuesta. Quieren achicar el gasto público. Y la plata que se roban los terratenientes con la renta pública, no, de eso ni hablemos. Pero flaco, yo lo he debatido, hay gente que estuvo interesada en hacer un debate con Milei, por supuesto arruga porque es una rata, al servicio de todos estos intereses que esclavistas. Por eso a los neoliberales les llaman: ¿qué neoliberales? Ustedes son esclavistas. El sistema esclavista romano, nos hicieron creer que Roma es civilización. Y a mí el primero que abre los ojos es Douglas North, dice: ¿qué es Roma? Roma es esclavitud.
¿Por qué? Porque la civilización es la seguridad sobre la vida y sobre el fruto del trabajo, dice. Entonces la civilización no son los puentes, los celulares y las laptops. No, es la seguridad. Por eso es que se está abriendo un panorama, porque el Papa Francisco habla de propiedad privada secundaria, no sabe de qué está hablando, pero es cierto, la tierra debe ser privada, pero la renta de la tierra debe ser pública. Claro. O sea, cumplir con lo que dice el Levítico y la Revolución de Mayo, que convoca a todos los hombres del mundo a habitar el suelo argentino. Tomen toda la tierra que quieren, deben pagar por ella. Punto. ¿Entendés? Ahora, lo que una de las dificultades en esto que vos decís es cómo la palabra renta. La renta es una propiedad emergente de un sistema que, junto con el crecimiento de ese sistema, va generando esta emergencia que es la renta, es decir, un plusvalor. Acá el neoliberalismo ha generado un neolenguaje. Entonces, la retribución al factor de producción trabajo se llama salario. La retribución al factor de producción capital se llama interés. Y la retribución al factor de producción tierra se llama renta. Ahora, se le hace llamar renta de capital para desvirtuar, pero son cosas totalmente distintas. Claro. Que no se deben, porque si no se presta confusión. Cuando vos hablas de renta, ¿de qué me hablas? ¿De la renta del salario? ¿Del salario, te dicen? ¿La renta del trabajo? A eso me estoy refiriendo. ¿Por qué no trabajas un poco más en el concepto de renta para que se entienda con claridad que cuando decís renta no decís lo que gana un almacenero? Claro. Porque ¿qué renta te da el almacén? El tipo se levanta todos los días, compra, vende, en fin, o un productor agropecuario. Estás hablando de una cosa distinta y eso me parece que muchas veces no está claro en la gente. Te comento esto y con esto cerramos. Dicen que el general Mosconi debatía, cuando el general Mosconi se encuentra con que la empresa extranjera de petróleo no le quiere dar combustibles para la aviación, él dice, sí, pucha, si entramos en guerra estamos en el horno porque no vamos a tener combustible para pelear. Entonces dice hay que tener una empresa propia, una empresa nacional. Y estimula el crecimiento de yacimientos petrolíferos fiscales, YPF. Luego, toda la argumentación contraria es que la Argentina no iba a tener capitales para afrontar estas inversiones cuantiosas en exploración, explotación, industrialización, comercialización. Y entonces él interviene y dice, todo esto va a salir de la renta petrolera. Y lo hizo posible al punto que creció el capital inicial de YPF en 400 veces, fruto justamente de la reinversión permanente de la renta petrolera. Porque renta no es exactamente tierra, se expresa así, pero son recursos naturales, y el petróleo es un recurso natural, es tierra, digamos. Claro, efectivamente. Genera su renta. Entonces, esto es lo mismo que le están haciendo en este momento los norteamericanos a AMLO. Le dicen, no, ustedes no son capaces de sacar el petróleo, dicen no, que lo sacamos nosotros. Así ¿Para es. qué? Para hacer lo mismo que hacen con los yacimientos de litio en Catamarca, que te mostró la nata el domingo. ¿Entendés? Afanárselo todo. Afanárselo. Muy claro. Y para eso es fundamental el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque arreglo con uno solo. Y si no, el gobierno provincial, déjame que maneje el gobierno provincial. Yo pongo el gobernador, como dice Gordon Gekko en Wall Street, dice, nosotros ponemos los gobernantes, ponemos las leyes, nosotros hacemos todo. La gente va y vota y levanta la mano y nada más. Como lo dijo bien Winston Churchill, levantarán la mano y votarán todas las leyes que nosotros les digamos. Y eso, lamentablemente, son nuestros políticos. En eso no se equivocan. Guillermo, entonces, para redondear, porque sintetizando todo lo que podríamos decir es que esto que vos decís, que se puede detener la inflación aumentando el poder de compra del salario y las jubilaciones, es perfectamente posible en el marco de una política económica distinta a la actual. Por supuesto, y sin aumento nominal del salario. Vos triplicás el poder de compra del salario sin que aumente. Acá hay que parar puntos, se acaban, no actualización, no hay más actualización de nada, señores. Acá lo que pasa es que tenés por un tiempo, porque para esto necesitas hacer la reforma fiscal, para que se industrialice el país y rápidamente se acabe el déficit fiscal. Para el tiempo que tarde, que podrá ser según el tiempo un año y medio o medio año, según cómo se entienda esto con claridad, bueno, tenés que imprimir patacones para no generar déficit fiscal y asegurarte
si no hubiese la hipersensibilidad, o sea, si no estuviese con un borracho de la inflación, no haría falta, pero acá sí hace falta. Y fue buenísimo la implementación del patacón, porque la gente recibía patacón y lo gastaba todo, inclusive pagando impuestos. Esa experiencia la tuve yo, despreciaba el patacón, me quedaba con los pesos para ahorro, ¿entendés? Y esto se da vuelta, y toda la experiencia que tuvimos en el 2002 no sirve para nada. Nadie ve Tremendo. esto, porque esto es culpable la Academia de Ciencias Económicas y la Facultad de Derecho, y dejan que esta gente como Milei hable y hable. ¿Y qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo digo esto en la Facultad de Ciencias Económicas me cortan el teléfono. ¿Cómo vas a decir esto? ¿Y cómo no lo voy a decir? Si esto es un crimen de lesa humanidad, por eso yo pedí un tribunal Russell-Sartre a las academias de ciencia contra la Academia de Ciencias Económicas y Derecho. Entonces me junto con distintos tipos, se los mandé a todos, ¿no? Me junté con el presidente de la Academia de la Empresa. Y cuando le estoy diciendo esto, ¿sabes lo que me dice el Taco? Mire, a nosotros lo único que nos interesa es que nos paguen los intereses. El capital no lo queremos. Lo mismo que te dice el fondo. A vos pagame los intereses. El capital quédatelo. Yo no lo necesito. Yo necesito gente estúpida como vos que me pague esta tasa de interés. Buen cierre. ¿Te das cuenta? Guillermo, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, Mario. Bueno, y escúchame, cuando te entreviste con Rosita, te va a dar todos los detalles, que lo tiene muy bien, ya te pasó un informe, me parece. Creo, ¿no? creo que el lunes vamos con él, así que presta atención, que creo que vamos a tener ahí el desarrollo de por lo menos de una propuesta alternativa a todo esto que estamos viviendo, que es un verdadero desastre. Rosita es un cisne negro, es como si apareciese Belgrano mañana. Dice, muchacho, era para allá, no para allá. ¿Entendés? Bueno, es el único economista que yo conozco que lo entiende. Sí. Y eso es muy importante, porque ya tener uno a favor es muy importante. Leí el material y coincido plenamente con él. Te mando un abrazo. Chau, chau. Bueno, ustedes lo han escuchado, Guillermo Andro.